¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos líderes de la iglesia en Panamá del profeta Kevin Ortega? Gracias por la confianza que me dan de poder compartir unos minutos con ustedes acerca de todo lo que Dios está haciendo y de los sueños que está implantando en ustedes para proyectarse a esa visión y poderla construir conforme al diseño del plan y corazón de Dios. Muchas felicidades por su aniversario. Creo que todos estos años han visto la mano de Dios, pero lo que viene será mucho mejor de lo que han visto, porque la gloria postrera es mayor que la primera. Así que quiero comenzar con ustedes poniendo esta palabra en su corazón como líderes interesados en poder edificar una visión y poderla sostener a través del tiempo. Mi nombre es Josué Ramírez Santiago, estoy pastoreando en México, del lado del Pacífico, el Océano Pacífico, y me ha dado el Señor la gracia de pastorear esta iglesia llamada Comunidad de Dios para México, que es una red de iglesias en este hermoso país. Y bueno, quiero comenzar con ustedes precisamente leyendo tres pasajes que son de forma progresiva en el libro de Génesis. Y quiero comenzar con Génesis capítulo 13, versículo 14 y 15. Y tiene que ver con un llamado de Abraham para edificar una visión que Dios le estaba estableciendo. Dice: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a su descendencia para siempre. Paso a Génesis capítulo 15 versículo 2. Y por favor toma nota mental de cada uno de estos sucesos que ocurren en estos pasajes, porque es muy importante. Dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Muy bien, vayamos al tercer y último pasaje de Génesis capítulo 22, versículo 4 y 5, que dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Muy bien, quiero mostrarles una enseñanza sobre el poder sobrenatural que hay en edificar una visión, pero especialmente en el enfoque. Porque así hay un poder que el infierno ejerce sobre la iglesia para desenfocarnos y no construir una visión. También hay un poder que viene de forma sobrenatural para activar el enfoque precisamente. Y a veces tenemos que reconocer cuántas cosas pudieran detenerse por causa de habernos distraído en el momento de edificar algo. Porque nunca tendremos éxito en ninguna visión a menos que nos enfoquemos. Porque a todos los líderes se nos encuentra por lo menos dos problemas. Primero están los líderes que no saben lo que quieren, y dos, están los que quieren demasiadas cosas, y como quieren tantas cosas, terminan con un problema de distracción. Pero todas las cosas que tuvieron éxito con algo en una visión recibida de Dios, vas a encontrar que fueron personas que entendieron el poder del enfoque para poder construir la visión. Jesús mismo, si iba a cumplir su propósito de redimir al mundo, Él sabía que no lo podía lograr si no se enfocaba. Por eso la guerra contigo y conmigo en este asunto de edificar una visión es una guerra de enfoques. Por eso el enemigo nos ataca con ciertas crisis para distraer nuestro enfoque. Cuando el enemigo logra que nos distraigamos de lo importante, toda nuestra atención, toda nuestra fuerza la vamos a tener que dividir en dos o en tres cosas. Mira, la analogía espiritual con lo natural de la iglesia es un cuerpo, tú lo sabes. La Biblia dice que es un cuerpo, la iglesia. Y uno de los primeros sentidos naturales que pierde un cuerpo natural, que envejece, es la visión.
Cuando pierdes la visión, necesitas optometría, necesitas ajuste. De otra manera, tienes que caminar más lento, tienes que manejar más lento, tienes que moverte más lentos. Tus movimientos suelen ser erráticos, suelen ser inseguros. Y eso sucede también con la iglesia. Así como nosotros cuando envejecemos, los ojos es lo primero que comienza a tener problemas de enfoque. La iglesia, que es un cuerpo, también comienza a tener problemas de visión. Y no importa cuántos años tenga la iglesia. Hay iglesias que recién nacieron y comenzaron a envejecer ya. Y en Génesis capítulo 13 nos damos cuenta que la optometría que Dios ajusta en la visión de Abraham es que él debería enfocarse en la tierra, en la visión que debería poseer. Por eso lo primero que le dice es: levanta tus ojos, mira la tierra. Es decir, enfócate, alíñate. Porque a la par de este enfoque, Dios le activa un espíritu de conquista y de posesión. Porque siempre va a ocurrir que en aquello que te enfocas va a despertar algo en ti. Sí, escúchalo. Aquello en lo cual te enfocas siempre va a despertar algo dentro de ti. Por ejemplo, si ves un programa de televisión de comida, por causa de ese enfoque permanente terminas con antojos, hurgando, buscando algo en la cocina. ¿Por qué? Porque tu enfoque se activa algo dentro de ti, en este caso el apetito, por mirar la comida que miraste en televisión. Lo mismo sucede cuando miras por un tiempo suficientemente una película con imágenes sensuales. Eventualmente despertará deseo sexual en ti. ¿Por qué? Porque todo aquello en lo que te enfocas va a determinar lo que se despierta en tu interior. Así que bien le puedes decir al que está al lado tuyo y decirle: tu enfoque decide el poder que despierta o determina el poder que despierta dentro de ti. Ahora, muchos de nuestros esfuerzos llegan a ser estériles cuando no nos enfocamos en una visión. Y eso nos hace perder frutos, o peor aún, no lograrlos. Porque perdemos el interés, perdemos la concentración, los esfuerzos, la pasión. Es decir, perdemos cuando nuestra mirada se desvía, cuando nuestra mirada se distrae del objetivo. Por eso, la lucha de todo ministerio en construir una visión siempre va a ser reenfocar y ajustar enfoques. Enfocar y reajustar enfoques. Y en ese sentido, todo lo que nosotros podamos aprender de visión es como una visita a una clínica oftalmológica, porque se ajusta nuestra visión a lo que Dios quiere que nosotros construyamos como visión. Porque los afanes, los ir y venir, las preocupaciones de la vida, las obligaciones, las responsabilidades nos pueden distraer. Y poco a poco no nos damos cuenta cuando ya estamos a kilómetros lejos de aquella tierra que Dios nos dijo que teníamos que heredar. Y es que cuando vas a la óptica, te dicen: a ver, con este cristal, lea esta letra, ahora esta otra, ahora esta más pequeña. ¿Por qué? Porque los lentes que te van a graduar deben estar determinados por la óptica que se espera que tengas de un objetivo. Por eso Dios le dice a Abraham: mira la tierra. Es decir, le estaba graduando los cristales de la visión. Le estaba calibrando el enfoque de su optometría personal. Entonces, el primer mira que leímos en Génesis fue para despertar Dios un espíritu de conquista, un espíritu de posesión. Y para esa conquista, Dios tenía que enfocarlo primero. Y el segundo mira que leímos es cuando le dice: mira las estrellas. Porque las estrellas significaban sus generaciones. Él tenía que vivir mirando lo que en el espíritu él podía alcanzar y que quizá todavía no veía en lo físico. Porque Dios quería activar en él una pasión por la gente que venía sobre sus lomos, por las generaciones que le iba a dar. Por eso le dice: mira las estrellas, levanta tu mirada al cielo. Ahora, ¿sabías que los psicólogos dicen que una persona deprimida
generalmente camina mirando al suelo. Y yo me imagino a Abraham pues triste, deprimido, allí postrado en su tienda, melancólico, quizá lamentándose, lleno de autoconmiseración, un poco de depresión, clavado en el piso, pensativo. No tengo hijos, mi esposa es estéril, estoy muy viejo ya, el único que tengo como heredero es un esclavo. Por eso Dios llega y le dice: hey, Abraham, levanta la mirada y mira las estrellas. Cuando Dios lo hace mirar las estrellas, Dios le despierta algo, escucha, porque la imagen de la visión que te domina acá adentro determina lo que se despierta también en tu espíritu. Sí, la imagen de la visión que te domina en tu interior determina lo que se despierta en tu espíritu. Ahora, el tercer enfoque de Abraham fue cuando Dios le dice: mira. Y tenía que ver con una ofrenda, tenía que ver con un lugar de ofrenda. Es decir, en el tercer grado de optometría para edificar una visión, Dios enfoca a Abraham a un lugar de sacrificio. Porque la ley del mundo espiritual es nada se multiplica a menos que algo muera. Nada se multiplica a menos que algo muera. Por eso el Señor le dice: mira, pero ahora tiene que mirar un altar de sacrificio. Por eso los ganadores de almas, los más efectivos, siempre son aquellos que están dispuestos a poner su vida sobre sacrificio. Estas tres cosas nunca las tenemos que olvidar, porque seguramente que van a determinar mucho en la edificación de nuestra visión. Pero la pregunta es: ¿cómo Dios activa el enfoque en nosotros? Escucha, en Génesis 15 encontramos tres cosas. Y quizá lo tengas que estudiar con mayor detenimiento. Y lo primero que Dios hace es posicionar a Abraham en una cultura de vida distinta a la de su generación anterior. Distinta a su anterior condición. Número uno. Y número dos, Dios le corrige la óptica. ¿Cómo lo hace? Tiene él, Abraham, que mirar hacia arriba. Porque ningún líder puede tener éxito si no tiene los sueños de su propósito vivos. Porque si algo busca el diablo para matar, son los sueños de liderazgo del pueblo de Dios. Porque cuando no te ha funcionado nada, has hecho mucho, ganas gente y se te va. Cuando no logras que la gente se quede, que crezca tu ministerio, no logras multiplicarte, pero a otros les crece la iglesia, a otros les crece el ministerio, pero al tuyo no crece, no avanza. Pasan los años y tu ministerio parece ser el mismo, y peor aún, parece que van para menos. Allí te agarra la frustración. Y el sueño de un principio se va enfermando poco a poco, se va debilitando poco a poco, y dejas de tener ese sueño. Y es ahí cuando el diablo comienza a hacerte sentir que esto no es para ti. Los sueños del principio, del comienzo, comienzan a sofocarse y a morir. Y Dios ve a Abraham en esta condición y le dice Dios a Abraham: mira las estrellas. ¿Para qué? Pues para mantenerle vivo los sueños. Y número tres, lo tercero que Dios hace es cuando Abraham le pregunta a Dios: Señor, ¿y cómo voy a saber que vas a cumplir tu promesa? ¿Cómo sé que tu promesa es veraz, es real? Y Dios le dice: tráeme una becerra de 3 años. Esa es una respuesta muy rara a una pregunta de qué voy a hacer. Pero Dios nunca va a soltar lo que Él tiene para ti hasta que tú no sueltes lo que tú tienes para Él. Dios nunca va a soltar lo que Él tiene para ti a no ser que tú sueltes lo que tú tienes para Él. Así es, Dios nunca te va a pedir lo que no debes, pero sí lo que puedes. Porque Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de actitudes. Ahora, es importante tomar nota de esta conversación de Abraham y Dios, porque Abraham le pregunta a Dios: Señor, ¿y cómo voy a saber que lo que dices es verdad? Y Dios le dice:
Le responde, tráeme una ofrenda. ¿Por qué? Porque todos tenemos una clave para soltar multiplicación. La clave consiste en entregarle a Dios algo que Él te está pidiendo, para que como consecuencia Él te pueda multiplicar. Ahora, no siempre la ofrenda que Dios te va a pedir es dinero. A veces Dios te va a pedir algo que está en tu corazón. A veces va a ser algo en tu vida personal que quizá no has soltado todavía. Cuando de pronto yo veo gente que no se les activa la multiplicación o una visión, siempre encuentro que hay algo que Dios les ha pedido y ellos todavía no han rendido. Por eso debes de saber algo hoy muy importante. La multiplicación de tus discípulos, de tus resultados, de tu fruto, de tu visión en el crecimiento, siempre estará escondido en una ofrenda que Dios te está pidiendo y que quizá todavía no le has dado. Y esa ofrenda que Dios te está pidiendo pudiera ser cortar con una distracción que te está desviando. Quizás sea apartarte de algunos horarios que te desenfocan o planes que están fuera de los planes de Dios, o quizá respetar a alguien o sacar algo escondido de la vida, no lo sé. Pero cuando la gente pregunta, ¿cuál es la clave del crecimiento y multiplicación? Tendría que decirte, mira, hay claves que son conectivas y básicas y genéricas, pero otras son muy, muy personales que Dios te va a pedir a ti. Por eso es que hay gente que hace todo al pie de la letra del manual de algunas instrucciones para una visión y no les funciona. ¿Por qué? Porque quizá haya algo personal que Dios está pidiendo como ofrenda. Toda la gente que ha fracasado a través de la historia siempre tendrá una de estas tres cosas. Número uno, o es gente endeudada, o es gente preocupada, es decir, que vive con afán, o tres, es gente distraída, gente no enfocada. Imagínate, si una sola de ellas te puede llevar al fracaso, ¿qué sucederá si tuvieras las tres? Por eso te digo que toda tu vida tendrá que ser una guerra de enfoque siempre, donde tendrás que mantener la atención. Y va a haber momentos en que el enemigo te implante enfoques incorrectos. Quizá por cosas materiales, otras por cosas del trabajo, quizá otras ocasiones serán cuestiones de finanzas, de dinero, otras cuestiones serán relacionales. En los jóvenes incluso será un enamoramiento sentimental. Ves a un joven que está con todo sirviendo al Señor y de pronto se pone de novio con una chica y empieza a bajarle las pilas por causa de ese desenfoque. Y es que nos damos cuenta que gente que se distrae de esta manera en no edificar lo que sabe que es de Dios, tarde o temprano pierden interés, se les apaga el fuego de la visión. Se apaga la llama de la visión cuando nos distraemos con muchas cosas. La atención en la visión es una guerra de enfoques. Porque vivimos una era de sobrecarga de información como ninguna generación antes que nosotros hubiera existido. Es más, se dice que si toda la información de Internet se repartiera entre los 7,000 millones de personas que habitamos el planeta, a cada uno nos tocaría cargar en nuestra espalda 1,000 toneladas de papel con información escrita por ambos lados. 1,000 toneladas nos tocarían a cada habitante de la Tierra. Vivimos en la era de mayor información de la historia y hay tanta información que hoy nos distraemos con la mayor facilidad que nos podemos imaginar. Pero lo mismo sucede con la iglesia en una visión. No podemos edificar una visión si hacemos un mes una cosa, una semana otra, 2 años otra, 6 meses otra. De pronto estamos en guerra espiritual y de pronto estamos en guerra de alabanza y de pronto estamos en lo profético. Empezamos a distraer y acaparar todas nuestras fuerzas en tantas áreas que nuestra fuerza no es lo mismo empujar con un dedo. Este dedo no tiene la misma fuerza que tomar mis 5 dedos y golpear. Entonces tienes que tomar todo tu enfoque, toda tu atención, juntarlas,
sobre un mismo objetivo, sobre una misma visión. Eso es enfoque. Vivimos en una era donde todo nos interrumpe la atención. ¿Cuántas notificaciones de teléfono nos están llegando constantemente? Y nos interrumpen cuando menos lo esperamos. Las redes sociales nos demandan tiempo constantemente. No queremos a nadie dejarlo en visto en WhatsApp porque sabemos que nos van a reclamar. Yo recuerdo que antes la televisión unía a la familia porque todos mirábamos el mismo programa. Pero hoy en día es distinto. Hoy el papá está en la televisión, el hijo está en la computadora, la mamá está en el iPad y la abuelita está en el Face de su teléfono. O sea, hoy estamos todos en el mismo lugar, pero mirando 6 o 5, 6, 7 cosas al mismo tiempo diferentes. Porque estamos en la era de gran distracción, de desenfoque. Por eso cuesta llevar la gente al enfoque en una visión, especialmente en las cosas espirituales. Por eso los especialistas en conducta humana dicen que lo que distingue a un genio de una persona común es que el genio puede estar 5 minutos sin romper enfoque. ¿Qué huele? Solo eso lo hace un genio. ¿Sabías que el común de las personas no podemos leer 30 palabras al hilo sin pensar en otra cosa? Desenfoque. No sé si les ha pasado que cuando están apenas agarrando el hilo a la lectura de la Biblia, te acuerdas que no apagaste la estufa con algo cocinando ahí. O justo cuando estamos orando nos acordamos que tenemos un pendiente. Pues lo mismo ocurre con la visión. No podremos edificar una visión hasta que no tengamos suficiente enfoque en nuestro propósito de saber qué vamos a edificar. Por eso rápidamente quiero hablarte de 5 leyes que el enfoque activa en tu vida. 5 leyes que el enfoque activa en tu vida. Número 1, la ley de la visualización. La imagen que te controla determina cómo se mira tu futuro. Es decir, terminas convirtiéndote en aquello que te enfocas finalmente. Hay un comercial de televisión que dice, eres lo que comes. Pero también es cierto que te conviertes en aquello que miras, en aquello que te enfocas. En una ocasión los discípulos dijeron, Señor, los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo, muchachos, no se distraigan con eso. Eso está bien, pero lo importante es que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque a veces una sola cosa nos termina distrayendo y sacándonos del propósito de Dios. Se necesitó un solo árbol para sacar del jardín del Edén del propósito de Dios. Había muchos árboles, pero se enfocaron en el único árbol que no tenían que comer. ¿Por qué? Porque el enfoque de lo que no debes tocar se convierte en una tentación. David, la Biblia dice David que él tenía varias esposas, tenía concubinas de sobra. ¿Pero qué pasó? Se enfocó en la que no debería tocar. Y eso lo hizo finalmente padecer. A la esposa de Lot, ¿se acuerdan? Se les dijo, enfócate hacia el frente. No mires atrás, al frente, enfócate ahí. Ella podía ver todo lo que quisiera ver hacia adelante. Pero como lo más prohibido es lo más deseado, pues ustedes saben qué ocurrió. Voltea a ver hacia atrás y termina convertida en aquello que miró. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la ley de la visualización dice que terminamos convertidos en aquello que nos enfocamos. Y eso es una verdad en nuestra vida de visión, en nuestra vida de ministerio, en nuestro futuro. Todas las cosas en nuestra vida son influenciadas por las imágenes que nos controlan. Así que la pregunta es, ¿cuál es la imagen que tienes de tu futuro, de tu servicio, de tu ministerio? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el sueño que te domina para poder construir una visión? ¿Qué consume tu vida? ¿Qué es aquello que con mayor fuerza anhelas mirar realizado? La iglesia en que estás existe porque
tiene que ver con un sueño de Dios que soñó contigo para tocar tu país, tu ciudad. Número 1. Número 2, la ley de la especialización. Esta ley dice que en aquello que te especializas, aquello en lo que te conviertes en experto, te convierte en alguien necesario en esa área donde vas a tener éxito. Así como en un hospital, por ejemplo, hay médicos generales y hay médicos especializados. Necesitamos que se levante una generación de gente especialista en una visión, en entrenarse en esa visión. Y tenemos que buscar convertirnos en equipos SWATs para una visión. Comandos especializados, no sé si es evangelismo, consolidación, alcance, multiplicación, gente con un espíritu de amor sacrificial fuera de lo común. Que cuando se diga, ahí hay un temible Saulo de Tarso, un temible perseguidor de la iglesia, seamos esa iglesia que se atrevan a tomarlo y convertirlo en un apóstol para la iglesia, porque somos especialistas en esa visión. Eso es muy importante. Tenemos que ser especialistas en aquello que queremos edificar como visión. Pero escucha esto. Un especialista, por ejemplo, en el oído, un otorrino laringólogo, no se mete a estudiar las uñas o el pulmón o cuestiones del estómago. Él está en conferencias que hablan del oído, en congresos del oído, en libros que hablan del oído. Esa persona estará en charlas, en debates, en simposios acerca del oído. Él va a leer acerca del oído, él va a escuchar acerca del oído, él va a hablar acerca del oído, él va a preguntar acerca del oído. Es decir, no te puedes volver especialista de algo si no te interesas en edificar ese algo, si no lo conviertes en tu foco de interés ministerial. Tú y yo podemos ser genios en la consolidación y multiplicación si y solo si concentramos nuestros sentidos y atención en ser especialistas en retener a la gente, afirmar a las personas, en amar a la gente. Número 3, la ley de la meditación. En hebreo, meditación es pensar algo y luego hablarlo. Y hay un poder de la repetición en ese sentido. Por eso el apóstol Pablo una y otra vez decía, no me canso de escribirle estas cosas nuevamente. Por eso Jesús decía, otra vez os digo, significa que ya se los había dicho antes. Porque hay un poder en volver a escuchar, en volver a oír. Por eso en nuestros ministerios tenemos que estar hablando de la visión, hablando de formación, hablando esta semana y el siguiente mes y el próximo año, y repetirlo y decirlo en diferentes formas, comunicarlo. Por eso la Escritura dice, la repetirás a tus hijos cuando estés en la calle, en la casa, cuando estés en el camino. ¿Por qué? Porque hay un poder de fijación en la meditación sobre una verdad. Y eso aplica para una visión cuando la queremos hacer parte de la cultura de vida de un ministerio o de una iglesia. Eso es fundamental. Número 4, la ley de la pasión. Esta es la ley que nos lleva a sacrificarnos por algo. Tenemos que entender esto, escucha esto. El sacrificio es distinto al sufrimiento. El sufrimiento viene porque he desobedecido, pero el sacrificio viene de mi voluntad. El sacrificio sucede cuando he encontrado una razón de por qué dar mi vida. Es ahí cuando la consolidación de la gente, la afirmación de las almas en un ministerio se convierte en una prioridad. Porque cuando lo logramos, algo se te despierta acá para dejar tu descanso, tu agenda, tus prioridades, porque ya saboreaste el gozo de ganar a uno para Cristo, de afirmarlo para Cristo, y quieres otro más y quieres otro más, porque allí encuentras la renovación de tu espíritu. Allí encuentras tu propósito, allí encuentras plenitud.
No importa qué tan cansado físicamente pueda hacer ese trabajo, nunca vas a dejar de hacerlo porque algo te renueva las fuerzas internas cada vez que lo haces. Eso es importante. Y número 5, la ley de la reproducción, y con esto termino. ¿Por qué? Porque el enfoque siempre me lleva a reproducirme. Mira, la gente intensa, la gente apasionada, siempre va a tener una característica: se reproduce. La gente intensa, la gente apasionada, siempre le sucede algo: se reproduce. Ahora, si eres casado, tú me vas a entender muy bien esto, porque el solo hecho que tengas hijos naturales en tu matrimonio me dice que tuviste momentos de pasión y de enfoque. Los varones, los hombres, sabemos que no podemos tener una noche apasionada con nuestra esposa para reproducirnos pensando en una silla o pensando en un animal o pensando en, a no ser que estemos desequilibrados definitivamente. Es decir, pudiste embarazar a tu esposa porque en ese momento de la relación sexual te enfocaste, y ve la palabra que estoy utilizando, te enfocaste totalmente en ella. Si te distraes, simplemente no podrías haberlo hecho. De hecho, algunos quizá aquí esa noche pusieron flores, música, luces bajitas, perfumes en el ambiente, quizá hasta chocolatitos por ahí. ¿Por qué? Porque todos esos elementos crean un enfoque. Y oye esto: si te vas a reproducir espiritualmente, tienes que crear un clima, tienes que crear un ambiente en la visión de cultura de pasión por Dios y amor por la gente, una cultura de servicio por la gente. Porque en ese clima de pasión por la gente y de intimidad con Dios es donde Dios, el Espíritu Santo, puede fertilizar tu espíritu para esa visión. Es por eso que vas a encontrar que toda la gente que ama a Dios es gente que no tiene problemas para ganar a otras personas. Porque amar a la gente no es difícil cuando estás enamorado de Dios. El amor de Dios es tan sobreabundante que cuando lo tienes en tu corazón, tienes que buscar y encontrar a alguien a quien amar, porque te conviertes en un río que salta lleno de pasión. Porque el amor de Dios no es una laguna pasiva. El amor de Dios es un río desbordante. El amor de Dios es una corriente furiosa de pasión que te seduce, que te atrapa, que te atrae. Quizá puedas tener amores en esta tierra que te queman, que te cansan, que te desgastan, pero los amores de Dios son capaces de sanar tus vacíos, porque son como suave ungüento, dice el libro de Cantares. Eso es una visión. Los amores de Dios nunca te van a cansar. La visión es como un beso de Dios. Hay besos que pasan en esta vida, pero los besos de Dios te marcan, te seducen, porque llevan el suave aroma de Cristo cercado de mirras que conectan tu propósito con el cielo. Hey, por eso quien está enamorado de Dios vive para amar a la gente. Pero si no tienes resultados, estoy seguro que estás desenfocado, que estás distraído en ese amor. Y es probable que haya otras cosas que te absorban fuera de tu llamado en la visión. Es probable que haya en tu vida, sin que lo notes probablemente, otras cosas que te apasionen más que la visión que Dios está plantando en tu corazón, que son las almas al final de cuentas. Quizá tú nunca lo vayas a decir, pero quizá tengas otras cosas que amas más que lo que Dios ama. Quizás sí amas a Dios, pero quizá amas más a otras cosas que lo que amas por lo que Jesús murió. Te asombrarías la cantidad de personas que son líderes en las iglesias y no ganan una sola alma.
pero que si se les quitara de ser líderes, se deprimirían, se irían de la iglesia, se enojarían, se molestarían. Y quizá tú te preguntes, bueno, ¿por qué pasa eso? Porque es posible que aman su posición, pero no aman las almas, no aman la visión de Dios. Y eso es terrible, porque cuando amo a Dios, ese amor se traduce en cuánto puedo amar a la gente que Dios quiere salvar. Y es que todos aquí, incluyéndome a mí, tenemos que crecer en amor por Dios y en amor por los perdidos. Así que yo oro que Dios nos dé visión, abra nuestros ojos, que ajuste nuestra optometría, que nos ayude a enfocarnos para poder nosotros edificar esa visión que sabemos que viene del cielo para bendición de nuestras ciudades y de nuestros países. Queridos líderes, sé que el pastor Kevin está con nosotros en esta conferencia y quiero darle lugar a él para que, si tiene a bien hacer una oración o enfocarlos en lo que finalmente el Espíritu Santo les dirija, aquí les dejo, porque creo que Dios seguirá haciendo la obra que comenzó, no solamente con la palabra, sino con el espíritu de la palabra al ministrarles. Que Dios les bendiga. Le dejo el lugar, profeta Kevin.